Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día jueves 18 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la Videoteca Isla de Rosario de Gómez, de aquí del Congreso del Estado de Tabasco. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, el día de ayer estábamos observando los problemas que se suscitaron en la central de abasto y cómo pues los cargadores, los estivistas ahí de la central de abasto pues se opusieron a las detenciones que estaban haciendo la policía. Y bueno, se habla de más de 10 millones de pesos de pérdidas en el lugar por las frutas que se perdieron, ¿no? Pero si nosotros vemos que viene entrando a la seguridad pública un militar, Miguel Ángel Matamoros Camacho, y que bueno, y que salió otro militar, y que la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que los militares saquen la mano de la seguridad pública, y la seguridad pública no funciona. Entonces esa es la base del informe que presentan los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque por esfuerzos de la autoridad federal no ha quedado. Además, analizando lo que aquí en el Congreso se ha estado comentando en relación a que la petición de la entrada de la gendarmería no se hace correctamente y que solamente el gobernador estaba engañando a la gente diciéndole que ya había hecho la petición y la petición no se había hecho formalmente, bueno, nos damos cuenta que hay problemas serios en Tabasco, ¿no? Porque para empezar, los gobernantes no están para engañar a nadie, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo único que tenemos que tener es acceso a la verdad como ciudadanos y a la información pública, ¿no? Entonces, ese es un problema serio en el que Arturo Núñez Jiménez ha caído, y que bueno, desde aquí, desde el Congreso, los diputados de oposición, los diputados del PRI, del Partido Verde Ecologista, pues han estado señalando, ¿no?, que están en desacuerdo con lo que está sucediendo, y además platicando con gente, por ejemplo, de Cárdenas, ¿no?, cómo nos informan que hay problemas serios de inseguridad, ¿no? Y que bueno, están que a cada rato a un solo lugar le cometen varios robos, ¿no?, que continuamente están robando los lugares, o sea, hay asaltos, secuestros, hay robo a transeúnte, o sea, robo a casa habitación, todos los delitos que puedan estarse cometiendo en los municipios, ¿verdad? Bueno, están siendo señalados por gente que participa en la política activamente, y que bueno, es lamentable que esto esté pasando cuando se está haciendo ya el tercer cambio de secretario de Seguridad Pública y que no está funcionando correctamente desde su entrada, ¿no? Tal vez todo esto sea movimientos políticos, pero bueno, esa violencia, ¿cómo la va a parar el gobernador? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer? Porque para garantizar la seguridad es que está ahí, ¿no? Una de las principales garantías que debemos de tener como ciudadanos es la seguridad pública, ¿no? Y en este momento, pues no la tenemos. O sea, el gobernador no está haciendo lo conducente. Y cuando nosotros observamos, por ejemplo, las denuncias que hay ya contra el gobernador en la Auditoría Superior de la Federación, y que aquí los diputados ya han dado cuenta de eso, y que bueno, no se hace nada, pues nosotros pensamos que la autoridad federal está de acuerdo con Arturo Núñez Jiménez, o quién lo protege Miguel Ángel Osorio Chong, o quién lo está protegiendo, porque es el único que ha venido para acá y de hecho se subieron hasta el balcón del gobierno del estado, vino aquí y anduvo con Núñez, ¿no? Además que se relaciona con Arturo Núñez Jiménez, ¿no? Pero bueno, ¿por qué las cosas no funcionan como deben funcionar en Tabasco? ¿Por qué, si se ofreció un cambio verdadero, los ciudadanos no tenemos acceso a vivir en ese cambio verdadero que se nos ofreció? ¿Y por qué? Otro de los motivos de nuestros comentarios: ¿por qué no se ha cumplido con el plan estatal de desarrollo? ¿Por qué no se han construido los 5 ejes viales que se dijeron? O sea, eso es saqueo, eso es falta de cumplimiento de la palabra, es corrupción. Entonces, y si hay señalamientos de que hay desvío de recursos federales que no sean solventados, y que bueno, ya están anunciando la PGR, ¿qué espera la autoridad federal para actuar y para que los tabasqueños no sigamos viviendo de la forma en que estamos viviendo? O sea, en un gobierno, pues esa no debe ser la vida para los gobernados, ¿no? Y más sin embargo, estamos en riesgo, muchos tabasqueños, hay grupos que están muriendo de tabasqueños por la inseguridad que existe en nuestro estado, y es responsabilidad del gobernador. Hay denuncias en relación a eso, hay violación a la libertad de expresión, o sea, hay problemas serios, ¿no? Nosotros queremos pensar de que
la autoridad federal pues está coludida con el gobierno del Estado, ¿no? Porque hay denuncias y no hacen nada, y hay ingobernabilidad y no hacen nada. O sea, una cosa es respetar la soberanía del Estado y que el gobernante exija el respeto de la soberanía del Estado, ¿verdad? Pero ese respeto a la soberanía del Estado se exige cuando las cosas están funcionando como deben. Pero como está Tabasco, o sea, discúlpenme, pero no está funcionando como gobernante, ni está funcionando su gobierno. Y no hay seguridad pública, y la seguridad pública que existe, pues no está dando el servicio correctamente. Y no se está atendiendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de los puntos que ellos mismos se plantearon cumplir para con la ciudadanía, no se han cumplido. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en esos cursos de la PGR, de la prevención del delito, que nos hablan de cuáles son las obligaciones de las autoridades, y nos dicen que las autoridades que deben aplicar la Ley General de Víctimas ofrecerán en el ámbito de su competencia garantías especiales y medidas de protección a las y los periodistas expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, motivo por el cual las autoridades de los 3 órdenes de gobierno no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratar en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los delitos o de los hechos que denuncia, ¿no? Y bueno, cuando vemos que todo este tiempo ha pasado, decimos, oiga, algo grave está pasando, ¿no? Porque la autoridad municipal medio funciona, la autoridad estatal medio funciona, y la autoridad federal medio funciona. Entonces no están ahí cobrando lo que están cobrando para que medio funcionen. Se están cobrando. ¿Cómo es posible que se está acusando a un gobernador por desvío de recursos? ¿Y cómo es posible que la Auditoría Superior de la Federación esté diciendo que hay reincidencia en desvío de recursos? ¿Cómo es posible que estén observado más de 1.000 millones de pesos y que le permitan continuar? Que no se ha llamado para solventar ¿verdad? O solicitar que atienda la justicia. Digo, podrá valer mucho la soberanía del Estado, pero bueno, la soberanía también radica en el pueblo, y el pueblo es el que está viéndose más afectado y es el que está denunciando. Y aquí las denuncias en Tabasco son serias, ¿no? Y las documentaciones existen del desvío de recursos federal, y aquí en Tabasco no se ha aplicado el plan de desarrollo estatal y no van a cumplir con el plan. O sea, ya se sabe que al finalizar el sexenio lo único que va a haber es otro gobernador preso. Es lo que va a haber. Otro exgobernador, digamos, cuando termine Núñez. Entonces, pero ¿para qué esperar todo ese tiempo si tienen las pruebas contundentes? Si yo como ciudadano, como comunicador se lo estoy diciendo, y usted como ciudadano se da cuenta que el plan no se ha cumplido, y se da cuenta todo lo que no se ha hecho, y se da cuenta todos los señalamientos, ¿qué están esperando? La pregunta es, ¿qué están esperando? ¿Un estallido social? Cuando aquí se le está invitando a que se actúe pacíficamente y se haga valer el derecho, o sea, que exija usted sus derechos. ¿Y de qué sirven todos estos cursos que da la Procuraduría General de la República a través de la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, cuando la seguridad pública del Estado no funciona? Entonces es un problema serio, ¿verdad? Pues aquí dice que es un delito, es el acto o omisión que sanciona la ley penal. Bueno, pues ¿cuántas omisiones ya hay? ¿Y por qué no hay sanción penal? ¿Cómo un ciudadano inmediatamente es consignado a las autoridades? Ok, aquí hay que cumplir un procedimiento, o está bien, ¿verdad? También por parte de la autoridad tiene que cumplir un procedimiento, pero ya son muchas las denuncias y son muchos los señalamientos. O sea, no estamos diciendo aquí cosas que no sean ciertas. Luego dice que para prevenir el delito colaborarán con las autoridades, dice que colaborará con las autoridades. Organízate con tus vecinos, amigos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que organizar, ¿verdad? Para hacer una denuncia masiva de que no estamos de acuerdo que continúen las cosas así, ¿verdad? Y el responsable pues es Arturo Núñez Jiménez. Aquí nos dice a dónde acudir. Recuerda que la Procuraduría tiene competencias distintas. La Procuraduría General de la República investiga conductas ilícitas que afectan los intereses del país. Bueno, si el Estado no está cumpliendo con lo que prometió cumplir a los ciudadanos tabasqueños, ¿verdad? Pues es una conducta ilícita, ¿verdad? Que afecta el desarrollo del país, por supuesto. Si Tabasco no desarrolla, se está afectando el desarrollo del país, ¿verdad? Porque es parte de la federación. Entonces puede intervenir la Procuraduría. Entonces podemos ir nosotros y denunciar. Pues, ¿sabe qué? Estamos en desacuerdo de que no se cumpla con el plan de desarrollo estatal. Estamos en desacuerdo que no haya seguridad pública. Porque hay gente que está muriendo. Y de esa manera es como pueden actuar de acuerdo a lo que nos dicen aquí en estos trípticos que entregaron en el curso de prevención de delito de la PGR, ¿no? Y dice, delito contra la salud, bueno, pues si todos estamos en riesgo de morir, pues, ¿cuál salud? Si estamos a punto de perder la vida, muchos tabasqueños,
que vivimos en lugares donde hay violencia, ¿sí? Que se origina por la falta de inseguridad, por la falta de seguridad. Entonces, dice portación ilegal de armas de fuego, delitos contra el medio ambiente, ¿sí? Daños al patrimonio arqueológico, artístico o histórico, ¿verdad? Dice que afecte las vías generales de comunicación, delitos electorales, delitos fiscales, delitos contra los derechos de autor y violación de correspondencia, entre otros. Pero aquí, por ejemplo, ya delitos electorales ya hubo. O sea que Tabasco tiene muchos delitos que se han cometido desde el gobierno del estado de Tabasco y que bueno, que la autoridad federal está obligada a actuar. Pero si no actúa, entonces nosotros vamos y denunciemos. Hagamos una denuncia. Usted vaya a la Procuraduría General de la República y pida denunciar al gobierno. ¿Sabe qué? Voy a denunciar al gobierno del estado. Y lo denuncio porque no ha cumplido con el plan de desarrollo estatal. Así nada más. Y eso afecta el desarrollo del país. Afecta al país. Y así, pone usted la denuncia y se retira. Luego llega otro, la pone así, hasta que tomen en cuenta las denuncias de la sociedad. Porque nosotros, desde el 25 de marzo del 2015, tenemos la denuncia interpuesta contra el gobierno del estado de Tabasco por violentar la libertad de expresión, haciendo valer nuestros derechos de petición, ¿verdad? Y bueno, esta denuncia la recepcionó Karen Julissa Lugo Grande, precisamente, que es la encargada del programa de prevención del delito, ¿sí? Que bueno, que digamos no está funcionando porque la seguridad pública no hace la prevención del delito. Lejos de hacer la prevención del delito, están metiendo militares que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos está diciendo no lo hagan. Entonces no se está cumpliendo con esas recomendaciones que nos están haciendo los conocedores de derechos humanos a nivel internacional y los conocedores de cómo se conserva la paz y cómo se logra una verdadera democracia, pues, porque además pertenecen a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y son expertos en materia de democracia y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, está en manos de Ricardo Celso Nájera Herrera en AFEALDE, ¿sí? Él es el director de la AFEALDE encargado de esta denuncia porque se atrajo hacia allá. Y nosotros decimos, bueno, si se atrajo hacia allá, pues ya no tarda mucho tiempo y llama, pero ya lleva más de un año, ¿verdad? Fue en marzo del 2015, estamos en agosto del 2016, pues es más de un año, ¿no? Y no se ha cumplido. Entonces necesitamos que cumplan las autoridades, porque de qué sirven que nosotros denunciemos y además que nos expongan, ¿verdad?, a un maltrato que sufrimos nosotros, porque nosotros tenemos que andar tras la noticia. Y en los lugares donde nos desempeñamos, pues casi todos son funcionarios públicos. Y es sabido que el gobernador, bueno, todo el mundo le rinde pleitesía, ¿no? Entonces, para acabar con ese tipo de cosas, pues tienen que atender las denuncias que la ciudadanía ha interpuesto ante la propia autoridad, ¿verdad? Porque ya le he repetido aquí y en varias ocasiones, y hemos dejado en claro que nosotros venimos de los cursos, o sea, acudimos a los cursos, ¿verdad? Venimos con una información, con una formación de respeto como periodista. Yo siempre soy un periodista respetuoso. A veces me molesta de que haya gente que abuse de la buena fe con la que yo me comporto, pues, sí, porque hay abuso, ¿verdad? Pero más sin embargo, nosotros somos personas que tenemos un comportamiento sano, ¿sí? Y nosotros vamos y denunciamos después de que recibimos un curso de la propia PGR, de la propia Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ¿verdad? Vamos al curso, nos entregan un manual, nos dicen qué es lo que deben de hacer, y luego, revisando la recomendación 34 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diciembre del 2015, vemos que ellos nos tienen que proporcionar a nosotros recursos para poder seguir haciendo nuestro trabajo, o sea, asegurar nuestra administración, pues, ¿sí? Pero más sin embargo no lo han hecho hasta el momento. Si nosotros, cuando vinieron para acá, y estuvimos en el Instituto Juárez, que fue donde dieron el curso nuevamente, ya estoy hablando de que hace 2 años vinieron y lo dieron, bueno, hace unos meses vinieron y dieron el curso aquí en el Instituto Juárez, y vino Celso Nájera Herrera, Ricardo Celso Nájera Herrera, pero resulta que es amigo de Ojeda Subieta, y Ojeda Subieta está involucrado en la denuncia, pues jamás se le llamó, y él tiene, además que las pruebas son contundentes de que tiene él relación en este asunto, bueno, tuvo que haber sido llamado, pero a mí no se me ha informado, ni se me informó de nada, y me dijeron que le iban a dar seguimiento y que iban a regresar en unos días para hablar conmigo. Tienen mi dirección, tienen mi teléfono, tienen todo en la casa, ¿verdad?
y estoy a la disposición además para la hora que me llamen, pero más sin embargo no lo han hecho. Entonces no están cumpliendo con esa atención que deben de darle a la víctima, no se está cumpliendo con la integración, y ahora digamos hasta de la carpeta, porque ya pasó de ser una averiguación previa, pero ahora ya es una carpeta de investigación, ¿verdad? Que para el caso tiene un número y todo, que sigue siendo, tienen que averiguar, ¿no?, qué fue lo que pasó, pero ya tiene más de 1 año y medio, bueno, va para el año y medio, y no se ha cumplido. Entonces necesitamos que las autoridades sean más honestas con nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Porque si nos expusimos con ir a interponer la denuncia y no nos hacen caso, pues es una injusticia, ¿no? Son cosas que no se deben de hacer porque están poniendo en riesgo al periodista que se atrevió a ir y denunciar, ¿no? Y la verdad que cuando nosotros escuchamos las palabras de Nahum Pedro Zárate y de Alberto Jiménez Martínez, capacitador y director de ahí de la FEADRE, ¿no?, la gente que trabaja ahí, Fernando Vázquez Rojas, de seguridad pública, cuando nosotros escuchamos ese día, que bueno, estas son las personas que estuvieron ahí en el evento, ¿no?, y estuvo Karen Julissa Lugo Grande también, que fue donde entregó trípticos para la prevención del delito, pero cuando nosotros escuchamos las ponencias que hacen de la FEADRE, Nahum Pedro Zárate y Luis Alberto Jiménez Martínez, que se dedicaron a capacitarnos ese día, después de que ya lo habían hecho conmigo, ¿no?, vinieron y bueno, nuevamente llegaron los periodistas y a los servidores públicos, ¿verdad?, para informarles cuál debe ser el trato, ¿no? Mas sin embargo, ellos mismos no están cumpliendo. No digamos los capacitadores, ¿no?, pero sí el director, o sea, no está cumpliendo, ¿verdad? O sea, Nahum Pedro Zárate no cumple y Ricardo Celso Nájera Herrera tampoco, ¿verdad? Porque es amigo de Raúl Ojeda Subieta, como lo dejó ese día claro que vino al curso, ¿no? Dijo que él era amigo de Raúl Ojeda Subieta. Y yo estoy entrevistándolo y Raúl Ojeda Subieta atrás se está riendo, ¿no? O sea, no le importa pues lo que pase, porque la justicia no se aplica, nuestros derechos no se hacen valer y la denuncia está interpuesta. Entonces, esos son los problemas serios que generan también la inseguridad, ¿no? Porque cuando hablan de seguridad pública, hablamos de la prevención del delito y la investigación de estos. Pero si en la investigación de esto la propia Procuraduría General de la República está quedando corta, cuando nos solicita que nosotros vayamos y denunciemos, ¿verdad? Si hay algún delito contra nosotros, que lo denunciemos, y vamos y lo denunciamos, ¿sí? Y no se cumple, no cumple con la investigación, entonces ¿quiénes son los culpables? Ahí no se está cumpliendo con una parte de la investigación de los delitos que compete a la Federación, ¿no? Y cuando aquí en el Estado se están nombrando a personas que son y son emanados del Ejército, como al ingeniero Miguel Ángel Matamoros, que es ingeniero militar, oiga, pues entonces ¿a qué estamos jugando, no? Cuando hay una recomendación de organismos internacionales de derechos humanos de que no debe ser nombrado o que deben de sacar sus manos los militares de la seguridad pública, porque no convienen a la ciudadanía, pues, porque donde ellos están haciendo labores de seguridad pública, pues hay violencia. Y he sido repetitivo, pero hay que dejar en claro que no se está cumpliendo la petición o la recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué van a esperar? ¿Que pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte emita una sentencia y que el Consejo Permanente de la OEA haga lo mismo que hicieron en Venezuela? ¿O qué van a esperar? ¿Que la gente se una y que pida sacar al gobernador? Digo, porque eso podría ser mucho más perjudicial para la sana convivencia y la paz social del Estado, ¿verdad? Que la gente se reúne y diga, ¿sabe qué, señor? Se me va ahorita porque ya usted está abusando. O sea, porque la misma autoridad que tiene que investigar el delito no lo está haciendo. Entonces, pero si eso pasa, puede haber violencia, porque por supuesto que va a haber provocadores que van a querer provocar la violencia para que entren las Fuerzas Armadas y haya golpes, haya lesionados y lastimados, ¿no? ¿Verdad? Pero si algún día se piensan hacer eso, se lo tienen que hacer de forma pacífica. Yo les recomiendo hacerlo apegado a la ley, ¿verdad? Y en un discutir sereno. O sea, acudir lo más que podamos a denunciar. Yo ya denuncié, ¿sí?, en la PGR. Lo más que podamos a denunciar en la PGR. ¿Sabe qué? No lo están cumpliendo con el plan de desarrollo y por lo tanto se afecta el desarrollo del país. ¿Sabe qué? Si están diciendo que tanto dinero robado, ¿cuándo van a actuar? ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Entonces que quede constancia que la ciudadanía está preocupada por lo que está pasando. ¿Sabe qué? Mire, hay inseguridad y no nos la brindan ustedes, no nos la brindan ellos, ¿quién nos la va a brindar? Mire cuántos muertos hay, o sea, denunciar eso
tenemos que hacer que haya una constancia denunciada ante las autoridades competentes, ¿verdad? Para que los expedientes sigan creciendo, ¿sí? Y llega un momento en que tienen que tomar la decisión de que vaya a atender a Arturo Núñez a la justicia. Si no, de lo contrario, le vuelvo a repetir, lo que va a pasar es que va a terminar el sexenio y vamos a tener otro exgobernador en presidio. Entonces, ¿y de qué sirve? ¿Y el dinero? ¿Y los problemas van a continuar? No tiene caso. O sea, es mejor cortar de una vez y que no haya más saqueo y que no haya más daño al erario, ¿verdad? Pero si lo van a dejar hasta lo último y la mera, no, sí, que era un hombre, de acuerdo a lo que las investigaciones que hicimos, si es cierto, resultó culpable. ¿Para qué queremos eso? Si queremos que actúen ahorita, que los problemas están serios en Tabasco y que hay denuncias, ¿verdad? Pues si van a actuar después, o sea, ¿de qué sirve? ¿Cuál pronta y expedita la justicia? No es. Y tiene que serla, insisto, pero que quede antecedentes, que quede que nosotros fuimos y denunciamos. Pasando un poco a la lectura de la ley orgánica de los municipios del estado de Tabasco, y observando el artículo 67, para el cumplimiento de sus actividades, el presidente municipal podrá en cualquier tiempo auxiliarse de los demás integrantes del ayuntamiento, formando comisiones permanentes o transitorias. Eso es lo que dice el artículo 67 de lo que tiene que hacer el presidente municipal. Dice, para el cumplimiento de sus actividades, el presidente municipal podrá en cualquier tiempo auxiliarse de los demás integrantes del ayuntamiento, formando comisiones permanentes o transitorias, ¿sí? Esta es otra de las facultades que tiene el presidente municipal. Y bueno, ya posteriormente continuaremos con la lectura del artículo 67. Y siguiendo con la revisión de la Constitución de 1825, en el capítulo 4 de la Junta Electoral, del 5 de febrero, en la sección segunda, en el artículo 39, que nos dice que al día siguiente de la elección diputados se procederá por el mismo orden a la de 3 individuos propietarios y un suplente para el Consejo de Gobierno. Dice el artículo 40, las calidades necesarias o restricciones para ser elegido en las mismas que se prescriben para los diputados. Dice, a ver, vamos a volver a dar lectura a dice el artículo 40, las cualidades necesarias o restricciones para ser elegido son las mismas que se prescriben para los diputados. Y aquí ya le habíamos dicho, ¿no?, que para ser diputados del Congreso del Estado se requiere, en el artículo 37 nos dice, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, ser mayor de 25 años, ser nacido en cualquier de los pueblos del Estado o estar avecinado en él con residencia de 5 años. Los no nacidos en el territorio de la Federación deben tener 8 años de vecindad, 8,000 pesos de bienes raíces y una industria que le produzca 1,000 pesos anuales, ¿no? Esa era la petición que hacían, ¿no?, para las restricciones que tenían para poder accesar, ¿no?, al Consejo de Gobierno. Luego aquí dice, en el artículo 41 dice, al otro día de la elección de los individuos del Consejo se procederá a lo gobernador y vicegobernador del Estado, cuando sea llegado el tiempo, según esta Constitución. Y en el artículo 42 decía, o está aquí escrito, ¿verdad?, de la Constitución de 1825, que para ser electo gobernador o vicegobernador se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, ser mayor de 30 años, ser nacido en el territorio del Estado o de cualquier otro de la Federación, con residencia de 8 años en él, ¿no? Entonces, esto es lo que decía el artículo 42. El artículo 43 decía, no pueden entrar en elección para gobernador o vicegobernador los eclesiásticos, o sea, estaban negados para la iglesia, ¿no?, los empleados de nombramiento del gobierno de la Federación que estén en actual servicio, los magistrados o jueces de los tribunales del Estado. Y en el artículo 44 decía que la elección de gobernador y vicegobernador será preferida a cualquier otra. Dice, en el 45 decía que para que se haga por electo al gobernador o vicegobernador es necesario que reúna a lo menos las 2/3 partes de los votos. Si ninguno reuniere este número, los dos que lo hayan obtenido mayor entrarán en segundo escrutinio y quedará electo el que reúna la mayoría. En caso de igualdad decidirá la suerte cuál sea el gobernador y el que queda será el vicepresidente. O sea, sigue siendo la suerte la decisión última que tenían para poder tener un gobernador electo.
O sea, si los votos no le eran suficientes, o había empate, ¿no? Pues con un volado se resolvían las cosas antes y no andaban con tantos gastos de dinero que hay en el IPCT, miles de pesos en llamadas telefónicas, en tarjetas, 2 millones de pesos en alimentos, 1,5 millones que no han solventado, o sea, no han comprobado el gasto de 1,5 millones de pesos. Y bueno, ¿y qué necesidad había, va? Si con un volado podían resolver todo, ¿verdad? Por supuesto que en estos tiempos modernos es muy difícil que se haga de esa manera, ¿no? Pero más sin embargo, vea lo simple que es elegir a un gobernador y cómo se veía en ese tiempo, porque era un ciudadano más. O sea, ya en el momento que era un gobernador, por supuesto que era respetado, ¿no? Pero la forma de elección era una forma sencilla, honesta, sincera, sin tantos cuentos, sin tantas vueltas. No, que la restrictación, que es que la gente, y bueno, ¿y por qué tanto abstencionismo? Si tenemos institutos que se encargan de informar a la sociedad y de decirle cuáles son los problemas que enfrentamos, qué es lo que tenemos que hacer, ¿por qué sigue habiendo tanta gente sin participar en la elección y sigue habiendo abstencionismo? ¿Y por qué después sigue habiendo tantos problemas? Cuando hay un sinnúmero de observadores de todos los partidos representados, ¿verdad? Entonces, son las cosas que están pasando y que se están gastando dinero que de plano no justifican porque no, o sea, no hacen el trabajo adecuadamente. En la elección pasada que se anuló en el centro, ni siquiera el PREPET funcionó, pero en general, no funcionó en general, mucho menos en el centro, ¿no? Que fue el municipio que se anuló, y se pagó el dinero, ¿no? Entonces se le pagó a una empresa que no cumplió. O sea, ¿de qué se trata? Entonces, antes ¿cuándo iban a hacer ese tipo de cosas? Ahora nosotros, porque estamos más ocupados en nuestros problemas económicos y en trabajar, y dejamos de un lado eso, ¿no? Pero eso es importantísimo. El día de la elección para nosotros debe ser de suma importancia. El ir a votar debería ser lo más importante en nuestra vida, porque la renovación de la aceptación, digamos, o del moderno contrato social, o de la aceptación de las autoridades, o de la representación que usted va a tener. O sea, el día de la elección es el día más importante de nuestra vida como ciudadanos de un país democrático. Sí, pero así tenemos que verla. Y eso no se lo dicen las autoridades electorales. Entonces, ¿cómo es posible que ellos no estén haciendo la promoción cuando además son órganos autónomos y se deben a la máxima publicidad? O sea, usted debe estar enterado de todo lo que está pasando, todos los ciudadanos, de todo lo que está pasando en el Instituto Electoral de Tabasco, inclusive esa desviación de dinero y que no aparece el dinero y que no todo eso, usted debería saberlo. En su casa debería llegar la información, o deberían de informar a los delegados y los delegados a la vez bajar a todos los ciudadanos la información. Pero todos deberíamos estar informados de lo que está pasando, porque es un problema serio de recursos públicos que está siendo desviado. Y si no se hace, es porque nosotros no sabemos y no reclamamos nuestros derechos adecuadamente. Por eso tenemos que aprender. Entonces, el artículo 27, en el párrafo 11, nos dice que la capacidad de la Comisión Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, que la capacidad para adquirir el dominio de la tierra y aguas de la nación se regirá por los siguientes principios, o prescripciones. Dice, solo los mexicanos por nacimiento o por naturaleza y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios. Y le vamos a repetir, solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convenga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder el beneficio de la nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo, en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por algún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Solamente con esos convenios, ¿no?, que marca la propia autoridad, y es como ellos pueden tener los extranjeros pues acceso al dominio pueden adquirir el dominio directo
sobre tierras y aguas, ¿no? Entonces, toda la ley está especificado, pero para poder comprenderla y no dejarnos llevar por esa industria de reclamación, que no, que ya están entregando todo y que todo, el negocio de México es el petróleo. Y Estados Unidos, nuestros vecinos, ya son productores de petróleo y producen hasta más que nosotros, ¿sí? Aquí en Venezuela son productores de petróleo, o sea, no nada más es el único país, México, quien produce petróleo en América, ¿sí? O sea, producen mucho petróleo. Es más, en Estados Unidos se hacen las gasolinas, y las gasolinas la envían después de que envían el crudo a Estados Unidos lo envía la gasolina. Por eso es el precio que tenemos de la gasolina, ¿verdad? Porque no ha habido una buena organización. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que preocuparnos por conocer más la ley para que no se violenten nuestros derechos y se nos respeten, porque esa forma en que se está actuando pues no es la correcta. Pero mientras nosotros no conozcamos la ley, ¿cómo vamos a exigir se nos respeten nuestros derechos? O sea, si el derecho se exige con la ley en la mano. Si usted tiene la ley en la mano, va a decir, mire, se me está violentando este derecho y no puedo permitir que se me violente este derecho, ¿sí? Pero sin la ley en la mano, ¿cómo lo exige? O sea, cuando usted escucha, no, es que ya se van a quedar con el petróleo todos los extranjeros, no es cierto, no es cierto, porque además de que se puede expropiar, ¿verdad? Sigue siendo de nosotros. Hay un convenio por tanto tiempo, ¿verdad? Si no cumplen ellos con el convenio, pues es de nosotros, no hay ningún problema, y sigue siendo de nosotros, porque es una transacción económica que sostiene nuestra economía. Pero cuando usted escucha, no, que ya nos están robando, digo, están haciendo negociaciones. ¿Por qué? Bueno, porque de eso se vive, ¿no? Y porque hay empresas que están dispuestas a invertir en el petróleo, y ya en México no se quiere por tanto saqueo que ha habido. Sí es cierto que ha habido saqueo, pero no es cierto que estén vendiendo. O sea, están haciendo una transacción, un negocio, eso es indudable, ¿verdad? Pero ¿cómo van a sostener la empresa si puro saqueo ha habido? Ahora, los saqueos han existido desde siempre y han sido señalados, pero como nosotros desconocemos el derecho, nos denunciamos. ¿Qué pasaría si nosotros nos enteramos de un saqueo y vamos, usted dice, oiga, pues yo de acuerdo a la ley tengo derecho de petición y yo soy mexicano y ¿sabes qué? Voy a denunciarlos. ¿Sabes qué? Que ya no queremos más saqueo. A ver que se investigue bien eso, a ver quién va a ir preso y quién va a regresar el dinero. Cuando la sociedad empieza a actuar así, las cosas cambian. Y eso es democracia participativa. Es como ciudadanos ser participativo en la democracia, ¿verdad? No es otra cosa, ¿verdad? Pero para eso tenemos que estudiar y tenemos que aprender la ley. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.